perdí como los ahorros iniciales que habíamos hecho, me robaron un carro. Anteriormente uno veía muy lejano el tema de decir uno, pucha, es que uno puede ganarse cierta cantidad. ¿Cuántas propiedades tienes ahora? Ahorita 3. Usando el ChatGPT logró bajar los intereses que le cobraba el banco casi en un 40% y le salvó un negocio importantísimo. Carlos ha utilizado el conocimiento de los números para potencializar sus limitados recursos y empezar a crear ingresos pasivos de manera que en menos de 4 años va a tener la libertad financiera y la de su familia. Antes ni se lo imaginaba. Él nos muestra hoy cómo ese no de los bancos o no de las constructoras se puede convertir en un tal vez o lo puede convertir en lo que es el acuerdo, lo que a él le conviene porque tiene la información adecuada para hacerlo. Hoy Carlos nos da muchas ideas de cómo podemos negociar o buscar opciones sobre esas verdades de los bancos o de los constructores o de los vendedores que pensamos que ya no se pueden cambiar, pero que si luchamos, que si buscamos, que si nos educamos, tenemos muchas más herramientas de las que pensamos. Él y su esposa han transformado su vida financiera y están en el camino de la libertad y la paz financiera. Este episodio está increíble. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Carlos, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias por la invitación, Carlos. ¿En dónde estás? En Cali, Colombia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 36 años. ¿Qué ha pasado con tus finanzas después del programa? Lo primero que fue, yo me acuerdo que fue como en el 2020, después de la pandemia, yo estaba pensando pues como en comprar una propiedad. Con la pandemia perdí como los ahorros iniciales que habíamos hecho. Entonces pues como que ya bueno, en el 2021 comenzó como un ahorro obligatorio, ¿no? Entonces comencé a ahorrar para la cuota inicial de la primera casa, pero no tenía como una experiencia buena en propiedades, porque justo en ese momento mi mamá estaba en proceso de remate de una propiedad que tenía, donde vivía yo con mi esposa. Mi esposa ya estaba embarazada en el 2021. Entonces yo, bueno, toca comprar rápido, o sea. Tu mamá tenía una propiedad y se la estaban rematando. Se la estaban rematando, sí. Entonces, el concepto de hipoteca para mí no era como tan chévere como la percibo ahora, porque mi mamá tuvo la casa hipotecada durante mucho tiempo a un prestamista. Sí, o sea, no era un banco, era un prestamista. Ella utilizaba la casa como para poder hacer inversiones. Entonces, en el 2015, 16, 17, 18 comenzaron a llegar las cartas de abogados. Creo que alguien compró la cesión de la deuda y llegaban llamadas de abogados, tocaban la puerta, llegaban cartas, tocaban la puerta y mi mamá nunca quiso tocar eso. No se meta, eso no le incumbe a usted el problema de la casa. Era una casa, creo que si no estoy mal, de 300 metros cuadrados en un barrio estrato 5 aquí en Cali, que tenía 3 pisos independientes, a pesar de ser muy antigua. Entonces mi percepción siempre era como que, no, o sea, hipotecas malas, esto es malo. Y trabajaba vendiendo pues como asesor comercial, después emprendí con una agencia de marketing digital y yo nunca vi ese negocio como me parecía como ilógico, como que alguien tiene, no sé, 600 millones de pesos parqueados en ladrillo sin ponerlos a rentar. No entendía el negocio como tal. Apareciste en Facebook y como que me comencé a educar financieramente, dije, bueno, ¿a qué hora voy a armar un presupuesto? Entonces comencé a tener el Excel de las finanzas personales, presupuesto, y cuánto ingresa y cuánto sale, el flujo de caja. Eso es importante. Para allá el 2021 arranqué con eso. Y eso generó al principio como choque con mi esposa, porque uno está acostumbrado a como que documente cuánto se gana, cuánto se gasta, eso no es normal. Pero bueno, ahí fuimos, bueno, solamente entendía que había que comprar con descuento, con una tasa económica, pero no más. Entonces, gracias a Dios logramos comprar una con un 10% de descuento. Era un matrimonio que se había divorciado, entonces necesitaban salir rápido de eso. Y listo, yo ya vi lo que tenía que ver, no me interesa pues como que nada más del tema, ya compré mi casa y no volví a prestar atención hasta que de pronto compré el libro y ya después veía que no, que esa casa que costó 202 millones ya costaba 220 y la deuda era tasa fija, cuota fija. Entonces vi un video de cómo pagar tu hipoteca más rápido de Uber. Comencé a traerme por el negocio. Eso fue ya como 2022, ya, o sea, nosotros la compramos como en junio del 2021. En el 2022 ya me pareció como más interesante el tema, ya estaba como más motivado. Yo decía, mira que de pronto sí, veía el libro, cómo comprar según el libro. Entonces estaba como más motivado a de pronto hacerlo, pero de todas formas hay como dudas y uno no tiene como la perspectiva abierta del tema. En marzo 10
10 del 2022, me llamó el abogado unos días antes, ¿no? Vea, Carlos, que es que usted, yo no tengo nada que ver, mi mamá no quiere que yo negocie, eso también está allá con mi hermano, pues en la casa yo no puedo hacer nada, yo ya estoy viviendo en otro lado, es que si no lo van a desalojar. Y yo, pues, llame a mi mamá o llame a mi hermano, yo respondo por ella, pero yo no puedo tomar decisiones sobre eso porque eso no es mío. Y dije, eso va a ser como los otros abogados si quieren entrar a ganar una oportunidad, porque esa casa, aparte de la hipoteca, debía 200 millones de pesos en impuestos. Yo nunca sé, no sé si eso es posible, pero sí debía 200 millones de pesos en impuestos y adicional le debía a los servicios públicos. Ni siquiera en remate era atractivo comprarla. Y aparte estaba en muy malas condiciones. O sea, yo creo que yo le hice una vez los números y ni siquiera en 400 millones era negocio. Creo que la casa costaba 600, pero ni siquiera en 400 millones o 350, que era el remate, valía la pena comprarla porque había que... Era un lote prácticamente, una casa lote, en un barrio caro. Seguramente ahorita habrán 20.000 soluciones que se me hubieran ocurrido, en el momento no se pudo. Entonces, el 10 de marzo del 2022 llegó el secuestre, llegó los abogados, todo eso. Cuando fui, el camión, pues, que desaloje, pues, como todo lo que tenía que suceder. Y ahí, digamos que antes de pronto sentirme mal, fue como que yo dije, pucha, ¿cuántas personas no hay así que de pronto pierden propiedades por no hacer los números, por no entender del negocio, por no entender del crédito? Un mes más, 2 meses más, compré la mentoría. Y una pregunta, Carlos. Si tú hubieras sabido lo que sabes ahora, ¿qué hubieras hecho? En su momento, lo que más hubiera hecho es que esa casa de los pisos estuvieron desocupados 8 años, 7 años. O sea, 7 años sin recibir renta, con una hipoteca, donde perfectamente se pudiera haber alquilado, así sea como bodega. Pero fíjate, yo, ¿qué hubiera hecho en ese caso? Que yo hice algo parecido y compré una propiedad muy buena. ¿Cuánto valía la deuda hipotecaria? La deuda de esa casa eran 400 millones. Yo hubiera ofrecido 100 millones. Yo le digo 100 millones para caerlo en 3 años, porque ellos probablemente perdieron plata en el negocio, ¿entiendes? Entonces, uno compra la deuda con descuento. Y de todas maneras tú tienes la deuda del impuesto, que la ventaja es que ahí puedes negociar. ¿Entiendes eso? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces ya comencé en el 2022 a decir, bueno, pucha, entonces yo creo que eso sí es buen negocio. Me está yendo bien con la primera que compré, como que también tuve suerte. Compré con descuento. A la fecha de hoy, el metro cuadrado está entre 295 y 250, o sea que yo le puse un precio de 270, que no es lo recomendable, va a ver ese tema de que la propiedad suba, pero ya la hipoteca se paga con el alquiler, ¿sí? O sea, en 2 años. Entonces yo dije, pucha, hubiera sabido eso, ya como que me puse a entender más, sobre todo en los videos. Había un piloto que explicó el tema del salario mínimo en Colombia relacionado con el precio de la propiedad, que eso va muy de la mano. Y que lo chévere de la mentoría es que hay muchos enfoques, o sea, está el que invierte en bodegas, en lotes, en proyectos, el que construye. Entonces uno tiene que como que a ver con cuál es que se identifica, y me gustó mucho el tema del salario mínimo porque es algo que yo decía, ve, sí, si yo me retrocedo a tal fecha, sube el salario mínimo, sube la propiedad, por eso el BIS está amarrado a salario mínimo, y no tiene tampoco mucho riesgo porque también decía la estrategia de salida, ¿no? Te digo, si yo me meto en esto y no puedo controlarlo, pues que pueda salir rápido, porque hay unas que son muy complicadas de vender, pero en las plantillas que había un calificador de características de propiedades, ¿no? Que iba como de 0 a 10, y dije, me voy por ese lado. Y lo chévere es que, aunque es un poquito arriesgado, lo explicaban en el curso, el tema del leasing, una de las barreras mentales que yo tenía para invertir en bienes raíces es que necesitaba el 30%, 40% de la cuota inicial para poder entrar en algo. Yo decía, bueno, voy a empezar a ahorrar. ¿A qué hora? No, viciosamente no se ahorra, no sé, un 40% de una propiedad para poder ir a comprar. Eso no pasa. O sea, uno siempre pasa un problema y hay que sacar, y en el momento, pues ya que uno vaya a comprar, ya esa plata no vale lo mismo. Con el leasing compré la primera, aunque es riesgoso porque en caso de que tú no pagues, sales de una, pero si hay una garantía de que un alquiler lo está cubriendo, pues no vas a tener problema. Al contrario, vas a poder después comenzar a hacer a una hoja capital y salir de ella. Entonces, el segundo que compré, yo comencé a escribir por los grupos de Facebook, busco una propiedad que rente por lo menos el 9% al año. Entonces me reía, no, eso no pasa, eso no sucede, eso no hay, eso solamente pasa con los locales. Y conseguí una que estaba mal alquilada. Me costó 138.600.000 y estaba alquilada en 750.000 pesos. Y yo, pero eso el otro año sube el alquiler y tiene descuento. El promedio estaba como en 160 millones. Entonces compré algo de 160 millones con el avalúo, porque el avalúo del banco salió como en 165. Descuento mayor del 10% que conseguí la primera vez. Para ser exacto, fue un 18% de descuento. A los 6 meses salió el inquilino y subimos el alquiler de 750 a 1.150.000.
50. Y duró un día desocupado, o sea, el inquilino se fue y entró el inquilino nuevo. Entonces ya ahí como que más interesante, y en ese mismo momento ya entendía el tema de que los proyectos no era muy buena opción, ¿no? Pero había uno, es una parte de estudio, un proyecto de estos living, que tenía entrega para 1 año y medio. O sea, yo decía, bueno, entonces aquí mientras también ahorro el 10%, y todo iba como bien con los números proyectados hasta que empezó ese junio del 2022, que empezó la DTF a subir, y yo ahí dije, juepucha, la embarré. O sea, como que no me debía haber metido en proyecto. El apartamento del otro ya estaba negociado, pero se me dilató la hipoteca mucho. Los papeles del banco, yo había hecho cálculos con una tasa del 10%. Pues subió, subió. Creo que en diciembre del 2022, si no estoy mal, las tasas de los bancos estaban como en un 16%. Y yo tenía aprobado con Bancolombia el 14%, pero me fui con Colpatria. Había entrado como una promoción que era una tasa del 12.10. Y dije, bueno, si con Bancolombia no me dan el 10, pues me voy aquí con el 12.10. Pero se dilató. Y cuando me llamaron del banco, mira, Carlos, es que se dilató el desembolso. Te vamos a dar una tasa del 17, que es una tasa promocional, para poder desembolsar ahora. Pero pues ya con el conocimiento del curso y saber que es una tasa barata, que es una tasa alta. En ese momento salió ChatGPT en el 2022. Necesito que me elabore una carta como si fueras un abogado, que tengo las pruebas. En el correo estaba que me tenían una tasa promocional en octubre, de septiembre, octubre más o menos. A diciembre fue que fue el desembolso. Pedían papeles, una cosa, una otra. Y peleé, y me dieron la tasa del 12.10. Entonces con la tasa del 12.10 ya el tema... Oye, pero le has sacado la plata al curso. La verdad que sí, ha ayudado bastante en varios aspectos. Y entonces, ya pues la que venía para este año, con el tema de mi casa, ya cambio de gobierno, ya que se perdían esos subsidios. Había hecho números con una propiedad de 150 millones que subió de precio, pero subió de precio en el momento que tú compras con salarios mínimos. Se perdieron los subsidios, subieron las tasas. Eso fue un desastre, ¿no? Ahí fue también que tuve un poquito de suerte, porque ese fue el que me entregan el otro mes y logramos los 4 subsidios del gobierno, que eso no se lo dan a nadie, no sé cómo lo alcanzamos. Lo que yo oigo de ti es que tú no te rindes a lo que te dicen, sino tú buscas lo que tú quieres. Correcto. Pues yo tenía la esperanza de que por lo menos saliera 1 o 2 subsidios de esa propiedad y logramos pues que fueran los 4, ¿no? Que no es lo recomendable, porque normalmente es uno que no tiene mucha experiencia, apenas está empezando, se deja llevar por eso, pero tuve pues esos dos momentos de suerte que me ayudaron. Hoy en día ese aparte estudio que tiene permiso de rentas corta, que tiene piscina, que se puede alquilar alrededor de 1.100.000 pesos, que ya lo tengo calculado, que queda cerca de 2 universidades. Con los subsidios, teóricamente ese descuento me costó 106 millones, el BIS está en 195, o sea que es un descuento casi que de un 45%, y a pesar de la tasa que va a ser como del 15%, da flujo de caja positivo. Me gusta que tú no te asustaste con los cambios, sino te enfocaste en los números, porque oigo que en todas las historias tú estabas enfocado en que los números te dieran para que la propiedad fuera buen negocio, no en comprar, sino en comprar bien. Lo que decía es que comprar una propiedad es fácil a modo de sueño, pero a modo de inversión, pues los números no cuadran. A veces va a tocar poner casi que 2 veces lo que cuesta el alquiler. Exacto. Para poder cubrir la hipoteca, y eso no va a ser negocio, aparte es muy riesgoso, ¿no? Obvio, y te va a chupar el flujo que tú puedes utilizar para ahorrar o para comprar otra propiedad. ¿Cuántas propiedades tienes ahora? Ahorita 3. Dime una cosa, ¿cómo ha cambiado la relación con tu esposa con respecto a las finanzas? El principal hábito es que si yo me compro un chicle, lo documento en el flujo de caja, y tenemos como un grupo de WhatsApp donde todo lo que entra y todo lo que sale está escrito. Y cada semana pues actualizamos el Excel para saber si estamos bien o estamos mal en el presupuesto y en el flujo de caja. ¿Cómo ha cambiado la visión financiera de los dos con respecto a cómo era antes? Anteriormente uno veía muy lejano el tema de decir uno, pucha, es que uno puede ganarse cierta cantidad con una inversión, o que uno pueda decir hay una renta, un ingreso pasivo, y realmente no tiene tanta complicación, porque yo desde el 2013 alquilo carros y venía comprando 2 carritos, renueve los carritos. Acá un carrito me cuesta 40 millones y me he dejado 2 millones, por ejemplo. Son mucha plata, pero el carro es de cuota fija, tasa variable, tiene seguros, impuestos, mantenimiento, llantas. Se desvaloriza. Era un negocio que venía desde el 2014 comprando carros, vendiendo carros, comprando carros, afectando la capacidad de endeudamiento, porque es que un banco, si tú tienes una casa, te prestan para la segunda, para la tercera, para la cuarta, para la quinta. Tu capacidad de endeudamiento está soportada con ingresos. Tú no le puedes decir al banco, mira, es que tengo 2 carros a créditos, préstame para otro. Como que
3 carros a crédito, usted es un irresponsable, no le van a prestar plata. Entonces yo venía como con el tema de renta, pues, alquilando carros, y los problemas son, o sea, el bienes raíces es un sueño, porque me robaron un carro, cogían a personas con tragos en los carros, pico y placas, golpes de los carros, mantenimientos. Entonces uno ve como el dinero que entra, no es mucho más, pero uno se va yendo y a la larga no queda. Entonces uno acá tiene como doble ganancia, porque entonces uno decía de pronto, eso es también como pensar en la renta. Hay algo que es curioso, porque la gente dice, uy, ese negocio de los bienes raíces es malo, eso renta el 0.5, pongámosle, el normal, ¿no? Pero es que tú no te estás ganando un 0.5, tú te estás ganando por lo menos un 15, porque estás teniendo en cuenta la valorización que está oculta, haciéndolo mal. Haciéndolo bien puedes estar en un 20, un 25, y seguramente una persona mucho más experta puede sacar hasta un 30% de rentabilidad, que eso en un negocio no se da. O sea, una empresa, uno no le va a rentar el dinero a esa cantidad nunca. Y no solo eso, sino que tú, para manejar tu negocio de tus carros, tienes que dedicarle horas al día. En cambio, tú arriendas a tu inquilino y tú le gastas unas horas al mes a la propiedad. Y una cosa, cualquier negocio, así le hayas metido la plata que sea, si dejas de atenderlo, se desaparece toda la plata que metiste. En cambio, los bienes raíces, ahí están, hasta puedes conseguir una gente que te lo maneje y se va a seguir valorizando y se va a seguir arrendando. Es correcto. Eso fue la principal como visión, y que pues uno no entendía que una hipoteca se puede pagar antes, que realmente es una tasa fija, cuota fija, porque normalmente los otros créditos uno dice, la tasa es fija, sí, pero vaya a ver cuánto abonada. No, porque como la cuota es variable, uno paga y no se reducía, y al contrario, entonces tiene un activo que se deprecia. Entonces uno sí ve que entraron 4 millones, por ejemplo. Entonces entró la plata, los 4, pero pague aquí, pague allá, pague. A la hora de la hora vuelva y arranque desde cero. ¿Tú tenías un trabajo y ese negocio de los carros? Yo en el 2013-14 fue que me independicé. Entonces monté una agencia de marketing digital y monté una rentadora de carros, porque tenía clientes que eran como de rentadoras. En el 2017 fue ya realmente constituida como empresa. Somos un equipo como de 7 personas en la empresa, en la agencia, acá en Cali. Y la ganancia facturamos, no sé, 600 millones al año. Y la ganancia son 20. A veces no queda, a veces toca poner. Todos los años es lo mismo, y uno espera que el otro año sí va a crecer, y entonces tienen 40 clientes, soluciones problemas, ayudarles a vender, uno termina trabajando para los clientes, para el equipo, para la nómina, para el gobierno. Y si bien es como un autoempleo chévere, porque el marketing digital tiene muy buenas oportunidades, escalarlo, o sea, no ha sido. En cambio, cálculo lo de la inversión que he hecho. O sea, yo digamos que parte de lo de la mentoría que decías es como tener como una mentalidad como la hacen los judíos, del 100% que te ganes, vivas con el 50%. Inviertas el 30%, el 10% utilízalo para negocios, para arriesgar, comprar, vender, montar un negocio, y el 10% lo diezmas. Y eso también cambió mucho, porque ahorita vivimos con el 50% de lo que nos ganamos. Tremendo. Oye, teóricamente, ¿cuándo podrías reemplazar tus ingresos con bienes raíces? La meta es antes de los 40, tener por lo menos un patrimonio de $250,000. Eso sería rentando como al 8%, como $1,600, ¿sí? Que es como, todavía no es como la libertad financiera, pero a los 40, que son alrededor de $1,000 millones. Estamos en 4 años, o sea, en 4 años lograr eso. ¿Qué seguridad tienes de que lo vas a lograr? No, pues 100%, porque, por ejemplo, para este año, a pesar de que las tasas de interés están altas, pues yo sé que eso no va a ser toda la vida. Según todos los enfoques que hay, que lo chévere de este negocio es que uno lo puede controlar y especializarse en áreas y en cosas. A mí me ha gustado mucho el tema del apartamento bis, porque es el que uno ahorita, pues como que es pequeño, tiene en caso de salida, pues uno puede vender fácil, y son los que más se alquilan, ¿no? Lo que tú decías, el estrato 3 y 4, si las cosas se ponen difíciles, los del 4 y 5 o 6 se bajan al 3 y 4. Cuando las cosas están buenas, los del estrato 1 y 2 crecen al 3 y al 4. Entonces, ese estrato medio siempre va a tener demanda de alquiler rápida, diferente de pronto a las viviendas muy populares o a las viviendas de lujo. Entonces, comprar una propiedad del año, pues uno veía como que eso es demasiado como complicado, eso es para multimillonarios, pero es que vas haciendo un interés compuesto que, vale, que uno se gane 8 millones de pesos, entre una pareja se ganen 10. Hay muchos gastos hormiga que si uno lo optimiza, usted tiene 2.500.000 para estar sembrando, que se van a juntar en un momento con ese flujo de caja positivo, y ya van a ser no 2.500, sino 3.500, 4.500. Entonces
va sumando junto con la valorización. Y te falta algo más, y es el abono mensual que estás dando al préstamo. Claro, el abono mensual que está haciendo el préstamo porque la hipoteca está bajando, el alquiler está subiendo, entonces pues entre 20.000 oportunidades que hay de cosas para hacer, tener esa perspectiva o ese criterio es como lo que realmente he valorado pues de la mentoría. Si volvieras para atrás, ¿qué le dirías a alguien que está viendo los videos y sacándole ventaja al programa, que me parece maravilloso, pero que no entra a educarse? Si, por ejemplo, yo hubiera visto el programa a los 23 años, 22 años, uno recuerda que a veces, no toda la vida es mala en ingresos. A veces uno hacía un negocio bueno y quedaban 10 millones, entonces uno iba y se pagaba las vacaciones, o simplemente iba dejando que ese dinero se fumara y no tener como un plan de pagarse uno primero en eso. Entonces yo decía, esto perfectamente lo hubiera hecho a los 18, 19, 20 años y hoy el panorama hubiera sido distinto, pues. El valor de la educación financiera. Eso es lo que yo quiero como enfatizar, de cómo hubieras tomado decisiones muy distintas si hubieras estado educado financieramente. Es que aparte de ser educación financiera, es también como un radar, porque la gente de pronto el concepto de educación lo ven como conceptos, palabras, términos, pero yo lo cambiaría es porque es un radar. Uno puede leer un libro, sí, y se queda con el conocimiento, pero el radar te dice o el GPS te dice para dónde ir. Entonces, más que educación, es como haber adquirido un GPS o algo así. Un plan de acción que uno ya puede ejecutar, porque seguramente muchos términos, defíname qué es un leasing o amortización francesa o alemana. ¿Cómo negociar un interés con el banco? Sí, son conceptos, sí, pero el tema del enfoque es que todos esos son criterios que te ayudan según tu forma de pensar también a que te lleven a un norte, un GPS. Básicamente es eso, es una guía que si yo hubiera empezado joven, o sea, eso, el panorama sería distinto. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que está con su emprendimiento, sufriendo, esperando que el año entrante sea mejor que y que la plata apenas le alcanza? Esto va haciendo como unas escalas de inversión. Que la primera está en saldar las deudas malas, ¿sí? Que por cierto, sí, nunca las he tenido. O sea, yo nunca he tenido problemas de tener deudas malas o estar endeudado o eso. Pero uno tiene que empezar por, digamos que, por eso. Cuando uno ya desbloquea ese logro, arranca a tener unas finanzas organizadas. O sea, tomarse la molestia de documentar cuánta plata ingresó, cuánta plata salió, en qué ingresó y ponerse un presupuesto. De ahí viene el tema de acomodarse según sus ingresos, a no pensar de que si está incrementando el ingreso, incrementa el gasto, sino que la de los judíos es muy buena, o sea, viva con el 50% de lo que se gana, invierta el 30%, especule, juegue con el 10%, compre mercancía con el 10%, invierta ese 10% en el negocio si quiere y diezme el otro 10%. El que sigue es que ya, como te decía, más que educación, porque es que la gente dice, educación, pues veo YouTube, es que se apalanquen con un mentor, con una persona que tenga resultados, que te va a dar ese norte, esa perspectiva, ese criterio, para que realmente no vayas a cometer errores por no tener las bases. Y de ahí que ya después, digamos que de donde estoy, ya vendría el tema de tener paciencia y no emocionarse a creer que esto es cada mes, que entonces compré y subió de valor y muy barato, voy y vendo, yo me las sé todas y vuelvo y juego, porque ya de aquí es dejar que el tiempo corra, ya el banco ya te ayudó, la propiedad se va a alquilar, ya dejar es que las cosas sigan, que seguramente si uno sigue va a llegar un momento donde va a tener un conocimiento más avanzado, un criterio más profundo de inversionista, donde de pronto uno ya puede escalar a hacer negocios más grandes y de pronto ya de edificios o multifamiliares, ese tipo de cosas que ya requieren un nivel de complejidad y análisis más profundo, de mayor riesgo, y escalaría a ese punto. Y de ahí en adelante, pues no sé qué otros escalones hayan, pero es como el plan a seguir. Muy bien, te felicito de verdad. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, mira, yo quiero invitarte a que te des cuenta cómo la educación financiera hace la diferencia. Te quiero invitar a que si nuestros videos te han servido, si has progresado, si te han ayudado, que tomes el paso a entrar a uno de nuestros programas y de una entrevista con uno de nuestros asesores. Nuestro objetivo no es que los estudiantes nos compren el programa, nuestro objetivo es que los estudiantes hagan un excelente negocio comprando el programa, invirtiendo. Si tú realmente tienes la disposición, el compromiso de utilizar estas herramientas, porque obviamente el cambio lo haces tú, yo te doy las herramientas, la estructura que le ha servido a miles de estudiantes y de familias a cambiar su vida financiera. Entonces yo te quiero invitar a que des este paso. Si te ha servido esto, di, bueno, si esto es lo gratis, ¿cómo será el programa? Tenemos casi 800 testimonios de estudiantes que han transformado su vida y la de sus familias
días con estas mismas herramientas. Y así como Carlos nos cuenta, si yo hubiera sabido antes, hubiera podido hacer mis negocios con la casa de mi mamá, crecer de muchas maneras que antes sencillamente, aunque las tuviera en la punta de mi nariz, no las veía. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.